Las deudas históricas tienen relevancia en la medida en que tengan un reflejo en la actualidad. Te pongo un ejemplo. España no tiene una deuda histórica con los indígenas mexicanos porque España se apartó de los indígenas mexicanos en 1821. España no le ha hecho nada a los indígenas mexicanos en 201 años. ¿Quién tiene una deuda con los indígenas mexicanos? El Estado mexicano. El Estado mexicano que los reprimió, pero no el Estado mexicano de 1824, o el de 1857, o el de 1901, o el de 1954, el de hoy, el de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, los indígenas están en la situación en la que están en México porque así los mantiene el Estado mexicano actual. Los del pasado contribuyeron, aportaron, hicieron que estuvieran así, de acuerdo. Pero tú no puedes revivir a Díaz Ordaz para que cumpla sus deudas históricas con los indígenas de entonces. A los únicos a los que les puedes resolver los problemas son a los indígenas que están vivos hoy. Lo mismo pasa con los negros en Estados Unidos. No puedes resolver la esclavitud que ocurrió, es imposible, es materialmente imposible, es una locura desde el punto de vista de la física, pues regresar al pasado y repararlo. No puedes pagarle tampoco a fulanito hoy. El que tu abuelo fue esclavo, por lo tanto tú tienes derechos. No. Eso no vale, no tiene lógica. Tú estás en una situación donde no tienes todos los derechos, todas las ventajas, todo el reconocimiento social que tienen los blancos. A ti te tenemos que ayudar. ¿Por qué? Porque la igualación, sacar a la gente de la forma de vida indigna, además es bueno para toda la sociedad. Pero no te voy a dar a ti algo por lo que pasó con tus abuelos, sino por lo que te está pasando a ti, que es bastante. A ustedes hoy los están matando los policías más que a los blancos. Hombre, un error que creo que habría que solventar, y hay que resolver las cuestiones de la policía en Estados Unidos. Por poner un ejemplo, que los indígenas no tienen posibilidad de acceder a la universidad. No sé, eso no se resuelve poniéndoles universidades fake, que es lo que ha hecho López Obrador. Eso se resuelve con una inversión en educación seria, profunda e intensa del Estado. Si el Estado no lo hace, la responsabilidad hoy es del Estado de hoy contra esos indígenas. La responsabilidad de los musulmanes, del gobierno de Myanmar, es el de hoy, no de las persecuciones históricas, no de lo que nos hicieron a nuestro pueblo hace 300 años. Grow up, crece. Eso pasó en el pasado, no puedes vivir en el pasado. Los problemas se resuelven hoy. Y claro que hay deudas con grandes grupos humanos que hoy están siendo discriminados, minimizados. Los gitanos en España, te pongo un caso, los marroquíes, gente que está siendo perseguida en distintos lugares, las minorías étnicas en Rusia, las minorías étnicas en China, los musulmanes uigures en China. A esa gente es a la que tienes que procurarle justicia. Por esa gente es por la que hay que luchar, porque sufre hoy. El sufrimiento de ayer de otras personas ya no está presente más que en la memoria, que puede ser una memoria dolorosa, pero no puede ser determinante para lo que hagas. No puedes centrarte en el sufrimiento que se ve por el retrovisor cuando frente a ti, mientras avanzas en el día a día, estás viendo nuevos sufrimientos, nuevas injusticias, nuevas indignidades, nuevas formas de deshumanizar a personas que hoy están pasándolo mal. Ay, es que nos conquistaron hace 500 años. Ya, a ellos también los conquistaron, y los que los conquistaron a ellos antes los conquistaron otros, y a los que conquistaron aquí habían conquistado a otros, y si los otros que estaban conquistados no habían conquistado a otros más es porque no habían podido, porque si hubieran tenido armas suficientes lo hacen igual, porque todos son humanos iguales. Y en aquel entonces todo el mundo funcionaba más o menos igual, y hoy hemos aprendido todos a ser distintos. Y merecemos un poco de reconocimiento por eso, lo cual no quita que tenemos responsabilidades hacia quienes hoy lo pasan mal. Hoy, deuda histórica, no, por favor.